Muy buenos días. Como les acabamos de decir en el anterior video, estamos aquí en la población de Usiacurí, en el centro del departamento del Atlántico, para traerles un mensaje de la palabra de Dios titulado La Gran Ramera y sus hijas. Para eso nos vamos al libro de Apocalipsis 17, 4 al 6, y dice: Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Cuando en la palabra se habla de la gran ramera, una ramera es una mujer adúltera que se acuesta con el uno y con el otro, eso lo sabemos. Pero cuando nos vamos al tema de las iglesias, está hablando de un sistema que está contaminado y se ha mezclado con la política, se ha mezclado con los mercaderes de la tierra. El apóstol Pablo decía en Hechos 17:24, si no me equivoco, que Dios no habita en templos hechos con manos humanas. Si miramos estos templos suntuosos, los templos que fueron hechos por el hombre y que en el Antiguo Testamento se le decían al Dios del Antiguo Testamento, templos, altares, sacrificio, adoración. Tenemos que estos templos contradicen la misma palabra cuando Jesús dijo, por medio del apóstol Pablo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que el templo somos nosotros, que la iglesia somos nosotros. Y cuando hablamos de la gran ramera y habla de que tiene unas hijas, dice la gran ramera Babilonia, la gran ramera, madre de todas las abominaciones de la tierra. Quiere decir que tiene unas hijas. ¿Cuáles son las hijas? Hablemos claro y sin pelos en la lengua. Hablemos de que las hijas son las que salieron de la iglesia tradicional romana, es decir, las iglesias protestantes y todas sus denominaciones. Las vamos a nombrar aquí primero para no herir susceptibilidades y segundo para no ocupar tiempo que necesitamos para explicar otras cosas. En esa orden de ideas le voy a confesar algo que yo viví estando estudiando Instituto Bíblico. Un profesor se nos acercó y nos dijo, era profesor de Apocalipsis, y cogió este pasaje y nos dijo, yo hoy les voy a hablar de algo que si esto llega a oídos del concilio me pueden hasta expulsar, pero yo les voy a decir lo que Dios me está diciendo en este momento que les diga. Y yo me imagino que fue por misericordia de Dios a los que estábamos ahí, que necesitábamos saber esta verdad. Y él nos dijo, cuando se habla de la gran ramera generalmente se menciona o se identifica con la iglesia romana tradicional, pero no le han dicho la verdad o no le han contado la verdad completa. Es decir, la iglesia cristiana que salió de la iglesia romana, los protestantes que se originaron a raíz de la división que hizo Martín Lutero, son tan rameras o son tan culpables de ese pecado del que habla este libro de Apocalipsis en el capítulo 17. Porque ellas son partícipes de todas esas cosas de las que Dios está hablando y censurando. Y nos llama en una forma vehemente más adelante y nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus acciones o de su juicio. Es decir, la iglesia protestante evangélica y todas sus facciones y denominaciones también ocupó un lugar de abominación delante de Dios. ¿Por qué? Porque se practican muchas cosas que Dios abomina. Y Él nos explicaba todas esas cosas y en eso el Señor nos llama a nosotros, nos hace una invitación a que salgamos de ella. Nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su juicio, que es el juicio que veremos más adelante en otro próximo video. Pero la iglesia evangélica tradicional y sus denominaciones también hace parte de esa gran ramera por ser hija de ella.
Jesús la señaló en su palabra cuando dice que en ella se encontraron todos los mártires de Jesús. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la iglesia tradicional instituyó algo que se llamó, por mencionar un solo ejemplo, la Inquisición. Ahí murieron personas inocentes y otras que acusaban de culpables de brujería y de hechicería y otras cosas. Pero ahí murió muchas personas que solamente por oponerse a la lectura de la palabra o estar en contra de las doctrinas que estaba enseñando la iglesia tradicional, fueron condenadas a la hoguera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y si hablamos de las cruzadas, mejor dicho, nos extenderíamos aquí, donde fueron invadidos pueblos a sangre y fuego para que se convirtieran al catolicismo. Y cuando vinieron los conquistadores a América, venían en una barca soldados, venía un sacerdote católico y venían otras personas a convertir a los indígenas y a los nativos de esta zona de América. Y a sangre y fuego los obligaron a profesar la fe que ellos no profesaban, que ellos no estaban adorando ese Dios que ellos trajeron de Europa, de España concretamente, y de Brasil y de otras pueblos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que nosotros nos estuvieron engañando. Y la gran ramera y sus hijas son tan culpables, tanto la madre como las hijas, de ese juicio que viene para ellos al final de los tiempos cuando Jesús regrese a la tierra. Le damos gracias a Dios por haber traído este mensaje y porque ustedes lo han escuchado. Nos vemos en el próximo video.